Envuélveme en tu amor, envuélveme en ti. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre fuerte, quien levanta mi cabeza. Dile, Señor, envuélveme en ti. 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 Hoy su manto de amor que es sobre ti. Hoy su manto de amor te envuelve. Hoy su manto de amor te sana. Hoy te liberta. Hoy te liberta. Hoy te liberta su amor. Hoy te liberta su amor. Envuélveme en ti, Señor. Llévame al lugar. Oh, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí y que me hagas como tú. Envuélveme en ti, 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 envuélveme en ti. Solo en ti estamos seguros, solo en ti estamos seguros. Muy buenos días, Congregación Llaves de Sion, sean todos bienvenidos esta mañana. Realmente agradecemos al Padre cada domingo que tenemos la oportunidad de podernos reunir con ustedes para llevar un mensaje, llevar un equipamiento que el Señor está dándonos como congregación para este tiempo. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos hoy de juntarnos, de leer la palabra juntos, de orar juntos y de activarlos para el tiempo en el que estamos. Así que quiero empezar orando por el servicio, pidiéndole al Señor que se manifieste en medio de nosotros. Padre, te doy gracias por cada una de las personas que están ya conectadas a través de los distintos sistemas que tenemos en redes para que puedan escuchar hoy este mensaje. Padre, aparte de que no estamos en un mismo lugar y no podemos vernos físicamente, yo sé que estamos conectados por tu Espíritu. Y te pido que este mensaje, Señor, llegue a la casa, al hogar de cada una de las familias que hoy está escuchando este mensaje. Te queremos pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de cada versículo, cada pasaje, cada mensaje que nos des hoy, tú escribas algo nuevo en el corazón de nosotros. Siento muy fuerte en el corazón como tú quieres ir reformándonos a nosotros por dentro para que tu reforma pueda venir a las áreas y a los entornos donde nosotros estamos. Entregamos este servicio en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar, que tenemos bastante que cubrir y que hablar el día de hoy. Quiero empezar diciéndoles algo que el Señor hace unos días habló a mi corazón, a mi oído, desde muy temprano en la mañana y me dejó con esa sensación de que había que buscar en el Espíritu qué era lo que Él quería decir. Y oí que el Señor me dijo: quiero extender mi cetro de poder sobre Guatemala, a través de mi cuerpo, a través de mis hijos. Quiero extender mi cetro de poder sobre la nación. Cuando yo escuché eso, obviamente ustedes saben que nosotros entramos y salimos de tiempos de intercesión y de vigilias y cubrimos 24/7 la nación y oramos en todo tiempo. Pero cuando ya Él te despierta con una inquietud que sale de su corazón y te la comunica, tú tienes que agarrar eso y decir: Señor, ¿qué nos estás diciendo? ¿Cómo se extiende el cetro de Dios sobre una nación? Tú sabes que el cetro es un símbolo de poder. Incluso en Esther, recuerden la historia de que ella no podía entrar
a la habitación del rey si él no extendía el cetro? Extender el cetro es: estoy autorizando, estoy dando permiso, estoy extendiendo mi autoridad y mi poder sobre ustedes para que se manifieste su poder sobre Guatemala. Eso incluye tu vida, tu familia, tu casa, tus negocios, todo. Entonces, si Él quiere extender su cetro de poder, yo empecé a orar en el Espíritu y a pedirle al Señor cómo se hace esto. Y la manera en que me lo explicó fue bastante sencillo. Me dijo: tienes que recordar qué es mi soberanía. Tienes que recordar quién soy yo y recordarle a las personas quién soy. Y después de recordar quién soy, entonces ubíquense debajo de eso que yo soy para ustedes. Ubíquense bajo la autoridad que yo ya les estoy delegando. Entonces quiero que vayan conmigo a Isaías 46, del 9 al 11. Es lindísimo leer lo que dice aquí, Isaías 46, del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Miren, solo esa primera parte del versículo 10 nos está diciendo: yo ya vi el final desde el principio. Yo ya vi esa situación en la que tú estás, terminada, completada, ejecutada desde antes. Tú tal vez estás en el principio o en el medio del proceso, pero yo ya lo vi terminado. ¿Qué te dice eso? Yo soy Dios, no hay otro, no hay nada semejante a mí, y encima sé a dónde vas, conozco el camino por el que tienes que caminar, proveí a mi Espíritu Santo para enseñarte cómo caminar hacia acá. Así que dice el versículo 10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Antes de que algo exista, Dios ya lo vio. Antes de que tú vinieras a la tierra, Él ya tuvo el libro de tu vida en sus manos, ya escribió los momentos que vas a vivir. En el Salmo 139, 16 lo vemos. Él ya tiene cosas que ya vio. El que tiene que encontrarlas, el que tiene que vivirlas, el que tiene que descubrirlas, el que tiene que buscarlas, somos nosotros. Y Él nos da la ayuda del Espíritu para encontrarlo. También dice: mi consejo permanecerá. Lo que Él aconseja, lo que Él determina, lo que Él establece, permanecerá. Pueden venir vientos, soplar 1000 movimientos de diferentes cosas, venir muchos cambios en la sociedad y en la cultura de las naciones, pero el consejo del Señor permanecerá. Y haré todo lo que quiero, dice el Señor, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Miren cómo son estos procesos de Dios. Dice que Él hace que su consejo permanezca, que Él va a hacer todo lo que Él quiere hacer. Él va a hacer todo lo que Él quiere hacer. Y además dice: yo lo hablo, ya lo hablé, lo hago venir, lo pensé y lo hago. Entonces, en medio de todo esto, cuando uno lee este tipo de mensaje y de versículo, uno dice: ¿y este es mi Dios? ¿Y este es mi Padre a quien yo sirvo? Y bajo las directrices de este Dios vivo mi vida. ¿Qué puede ser difícil para ti y para mí? ¿Qué puede no alcanzar el Señor? ¿Qué puede estorbar los planes de Dios para tu vida? ¿Qué situación podría existir hoy en tu vida que para Él no sea fácil de resolver? El problema está en que nosotros tenemos que entender cómo funciona esta soberanía de Dios. La soberanía de Dios está gobernada por su sabiduría. Solo escríbelo así: la soberanía de Dios está gobernada. Él lo hace a través de su sabiduría. Y con eso quiero que vengas conmigo a Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El Señor establece y gobierna todas las cosas a través de esta sabiduría que, cuando la estudiamos y la vemos, está basada en esos insondables juicios
que el Señor usa para establecer los caminos para ti. Por ejemplo, hay una circunstancia en tu vida y el Señor dice, aquí hay dos caminos, aquí hay dos posibilidades, aquí hay dos opciones. Y la vida, hermanos, la verdad es que es un camino de decisiones tras decisiones tras decisiones. Y no es una decisión cada 20 años o una cada 10 meses, no, es decidir todos los días lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Pero dice que la soberanía de Dios se gobierna sobre su sabiduría. Entonces, si la sabiduría de Dios, que ahorita lo vamos a ver, nos la ofrece a nosotros, Él dice que su consejo, el Espíritu Santo es nuestro consejero, nos va a dar el consejo de sabiduría. Entonces, Él nos va a ayudar a caminar y tomar las decisiones correctas que se alinean a la soberanía de Dios. Hay caminos, ustedes y yo lo sabemos, que son torcidos y difíciles. Y a pesar de que sabemos que no hay que caminar por ahí, hay veces escogemos caminar por ahí. A mí me ha tocado regresar y ver para atrás y digo, Dios mío, si hubiera sabido esto antes, quizás no me hubiera desviado tanto tiempo y me hubiera distraído por otras cosas. Y no solo se distrae uno y pierde tiempo por no caminar bajo la soberanía y la sabiduría de Dios, sino que encima el Señor después tiene que ver cómo repara nuestro corazón y repara nuestra vida por todas las decisiones equivocadas que tomamos. Entonces, hay que pensarlo bien y caminar bajo esta soberanía y esta sabiduría de Dios. Otra cosa que sabemos es que la soberanía de Dios está establecida por su justicia y por su misericordia. Quiere decir que aunque Él dice, esto es lo que yo quería para ti, esto es lo que yo escogí para ti, pero tú escogiste otro camino, decidiste caminar por otro lado, voy a ser justo, pero voy a extender mi misericordia. Yo nunca olvido una vez, ustedes, que el Señor me tenía en una encrucijada tremenda. Tenía que tomar decisiones. Eran decisiones para mí en ese momento muy importantes. Hoy que ya pasaron los años, ya el valor cambió, pero en ese momento para mí era muy complicado. Y me recuerdo que estábamos en un momento donde estábamos tomando decisiones con Víctor, con mi esposo, acerca de mi trabajo. Se me habían abierto puertas para trabajar a nivel gerencial internacional, pero eso representaba realmente un sacrificio muy alto para mi familia y necesitábamos tomar una decisión. Recuerdo que muy sabiamente Víctor me dice, mira, tomémonos un tiempo, vámonos los dos solos, vámonos lejos, vámonos de un viaje, nos va a caer muy bien. Y en ese viaje tomamos las decisiones que se tienen que tomar. El viaje fue muy lindo, fue a Francia, un lugar muy bonito. Nos hospedaron en un espacio precioso porque Víctor iba a un congreso de cardiología y yo dije, voy a ir a conocer Francia y descansar y buscar al Señor en esta decisión para ver qué tengo que hacer. Para mi sorpresa, cuando llegamos al lugar, Víctor tenía que ir al congreso de 8 a 5 de la tarde, yo ya lista para ir de tour con todas las demás esposas de médicos, cuando el Señor me dice, tú no sales de aquí. Te quiero a las 8 horas metida aquí conmigo y vamos a hablar y vas a meterte a mi sabiduría y vas a meterte a mi camino. Entonces hice eso. Me recuerdo que incluso en la puerta del hotel puse aquel rótulo de no molestar para que nadie me molestara. Agarré un cuento de post-its que tenía ahí y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga con esta oportunidad que se me está dando? Quiero caminar bajo tu dirección. Pero ustedes saben, hermanos, que el corazón es engañoso. Y yo con mi boca le decía al Señor, quiero hacer lo que tú quieres, pero adentro quería que Él me dijera lo que yo quería. Entonces, en el instante el Señor me dice, el camino de los hombres es torcido, aunque le parece recto. Entonces yo le dije, ¿qué tiene de torcido el que yo quiera? Y empecé a negociar con el Señor. Ustedes saben que como buena judía uno negocia constantemente y con Dios también negociamos. Empecé a agarrar los post-its y le empecé a explicar todas las razones por las que yo debería decir que sí. Y luego escribí en otro color de post-its todas las razones por las que debería decir que no. Y cuando vi en amarillo todo lo que debería decir que sí y en verde lo que debería decir que no. El verde era menos que el amarillo. Entonces le dije, ¿viste, Señor? Hay más razones por las cuales debo de tomar esta decisión que las que no. Pero las poquitas que no eran de muchísimo peso para mi casa y para mi familia.
Entonces le dije, ¿qué me respondes de todo esto? Si yo no tomo ese trabajo y yo dejo de trabajar, ¿qué va a pasar con nosotros? Estas son todas las condiciones. Se lo resumo, 8 horas más tarde, el Señor no le preocupó tanto lo que yo escribí, sino que lo que le preocupó era las intenciones de mi corazón y lo que a mi corazón le daba más peso. Y empezó a decirme, necesitas de mi sabiduría. Necesitas entender mis caminos y lo que yo veo justo y lo que tú ves justo. Necesitas preguntarme a mí qué tiene más peso, si el dinero, las oportunidades, los viajes, etcétera, o la familia y tu matrimonio y el tiempo que tienes disponible. Y yo le razonaba con que con todo esto iba a poderle proveer a mi familia todo esto otro y que ahí se iba a compensar, y el Señor se mantenía firme en esta sabiduría que es de Él. Y al final del final, después de las 8 horas y después de llorar mucho, me hizo renunciar al trabajo, no solo no tomar el subir de nivel y tomar la oportunidad que me estaban dando, sino que me dijo, ya se acabó este tiempo, necesitas terminarlo, necesitas salir de ese trabajo y necesito abrir para ti un nuevo espacio. Cuando llegó Víctor, me recuerdo, en la tarde me dijo, ¿y no saliste? Y le dije, no, bueno, salí, la verdad es que salí al río que estaba ahí cerca, a romper unos pactos que yo había hecho conmigo misma en mi niñez, que Dios quería tratar con esos pactos, porque esos pactos que yo hice en mi niñez estaban desviando mis decisiones y la toma de decisiones que yo tenía. Y uno de los pactos que yo hice internamente en mi corazón por alguna razón es, yo nunca voy a dejar de trabajar porque jamás voy a depender económicamente de un hombre. No voy a perder mi independencia. Y ese era un pacto que a mí me había hecho caminar en un camino que no era de acuerdo al Señor, porque la palabra dice que me tengo que sujetar, porque la palabra dice que hay un orden en la casa, porque la palabra dice que como esposo y esposa nosotros tenemos que vivir uno para el otro, confiar uno en el otro. Y lo que yo tenía en mi corazón era un temor tremendo de confiar, y de confiar particularmente en que alguien tuviera que proveerme. Entonces yo quería siempre proveer, porque en un día de aquellos chicos, cuando uno es pequeño, mi mamá me dijo un día, nunca dejes de hacer lo que tú quieres y lo que amas, porque un día los hijos se van y hay veces hasta el esposo, y lo que te queda es lo que tú sos. Y miren, esas palabras me marcaron en mi mente y me dijeron, tú nunca vas a dejar de hacer lo que amas ni depender completamente de alguien, porque todo se puede ir. Y en esas 8 horas el Señor me dijo, tienes desviados tus pensamientos, tienes distorsionada tu manera de vivir. Yo quiero que tú camines bajo mi sabiduría, que tú camines bajo lo que yo ya planifiqué para ti. Puedes confiar que yo sé lo que estoy haciendo con tu vida, puedes dedicarme, entregarme este trabajo y dejar que yo reordene todo lo que tú torciste, porque en base a las decisiones que había tomado, había hecho muchos errores que todavía estoy corrigiendo al día de hoy, les cuento. Que yo miro para atrás y digo, si hubiera tomado otro tipo de decisiones, quizás no estuviera viviendo esto hoy. Pero el punto de esta prédica ahorita es que veamos que el Señor conoce tu final desde el principio. Y aunque tú te vayas por los caminos, y aunque tú te vayas y te desvíes por espacios diferentes, si nosotros reconocemos quién es nuestro Dios, y entendemos que podemos confiar en lo que Él dice, aunque no nos parece lógico, hay que hacer lo que hay que hacer. Y para terminar ese testimonio, solo contarles que al regresar yo venía con Víctor completamente de acuerdo que iba a renunciar y que íbamos a readecuar muchas cosas en la casa para poder entonces vivir con este cambio que íbamos a tener. Cuando en eso llego a la oficina para poner mi renuncia, y fíjense que cuando encuentro un sobre muy bonito con una moña dorada preciosa, y cuando abro el sobre de regresar de mis vacaciones, estoy recibiendo un premio de parte de la empresa farmacéutica para la cual yo trabajaba, que me habían elegido entre 10,000 empleados de esa empresa para ir a una escuela de liderazgo con Og Mandino. Ustedes tal vez no lo conocen, pero en aquel tiempo él cobra $500 la hora de consejo de liderazgo. Y dentro de 10,000 empleados me habían escogido a mí para una semana de entrenamiento con él,
con viaje, con hotel, con lujos, con de todo. Y el boleto estaba ya incluido dentro del sobre. Y cuando yo vi eso, yo dije, Señor, mira, ¿y será que podemos atrasar la renuncia unos días? Solo voy a esto y regreso. Y el Señor me dijo, todo lo que te dije que tenías que hacer no es negociable. Tienes que renunciar hoy. Entonces llamo a mi jefe y le digo, doctor, le cuento que he tomado una decisión, voy a renunciar, necesito que me diga cuántos días necesita para que le entregue, etcétera, etcétera. Y el regalo que me mandaron realmente es para alguien más, porque eso es lo que Dios me dijo. Eso es para otro, no es para ti. Y si tú lo usas, voy a dejar de hacer en la vida de esa persona lo que tengo que hacer. Renuncia también a ese viaje. Así que fue un tiempo de mucha bendición para mi vida, de caminar bajo mucha obediencia delante del Señor, aun cuando mi corazón estaba en una lucha tremenda, porque mis deseos y las cosas que todavía Dios no había transformado en mí estaban pesando mucho todavía. Y hoy me decía el Señor, para nosotros, eso que Él quiere extender su cetro de gobierno sobre nosotros quiere decir que Él quiere ser el que manda, Él quiere ser el que determina, Él quiere ser el que... Y no es un mandar feo, es un mandar en amor, es un cuidado de Dios para nosotros, porque Él conoce el camino en el que tenemos que andar. Así que regresando entonces al versículo de Isaías 46, nos vamos a recordar de las cosas pasadas, ya no de los tiempos antiguos de la palabra, de los tiempos pasados de nuestra vida, porque ahí nos dimos cuenta que Dios es Dios y que no hay nadie como Él, y que Él nos da un consejo que permanece, y que dentro de ese consejo Él se asegura de que lo vas a saber, que lo vas a conocer y lo vas a caminar para poder cumplir con todo lo que el Señor quiere. Así que vamos a aplicar esa soberanía de Dios directamente a nosotros. Algunos de ustedes están hoy pasando por circunstancias complicadas y yo solo quiero que reflexionen y se pregunten si lo que están viviendo hoy desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista relacional, si esos problemas que hoy estás viviendo vienen porque te saliste de la perfecta obediencia del Señor, porque no preguntaste, porque no caminaste bajo ese entendimiento de que Él es soberano y que cuando Él habla algo, no es algo que podemos nosotros, es opcional, porque Él nos da libre albedrío, pero la verdad es que lo más sabio de parte de nosotros es tomar su consejo y en absoluta obediencia caminar delante de Él. Así que eso es lo primero que quiero compartir contigo. Pero también habla el Señor de que Él quiere extender su cetro de autoridad sobre la nación. Entonces eso me lleva siempre a querer entender por qué Él tuvo que crear o pensar en su soberanía, en esa sabiduría que Él tiene, en esos juicios y en esos caminos que Él escoge crear algo llamado iglesia. ¿Cuál era realmente el propósito en el corazón del Señor para crear la iglesia y del propósito original que estamos haciendo hoy? Porque creo que de lo que Él quería, lo que hoy hacemos, no es completamente lo mismo y se los quiero mostrar. Fíjense que dentro de esta soberanía del Señor y dentro de estos planes, tú y yo sabemos cómo Él genera una vía de reconciliación con los hombres a través de Jesucristo. Y vemos a través de muchas circunstancias que el Señor es muy exacto y proposital en todo lo que Él hace. Porque nos vamos dando cuenta que aunque las circunstancias que están rodeando a las naciones hoy son complicadas, y algunos se dan cuenta, otros no solo complicado por la pandemia, sino que todo eso que ya lo estamos viviendo y todo lo que esto está generando y todavía va a generar, y esa incertidumbre y esa sacudida que le está dando Él a las naciones, que lo dice Ageo que lo va a hacer. ¿Cuál es el propósito de Él en todo esto? El propósito de Él en todo esto, yo creo ahorita, es que la iglesia que Él soñó, lo que Él soñó con hacer iglesia, se volviera una realidad, porque lo que estábamos haciendo antes no cumplía completamente el diseño. Ya hemos hablado de este versículo varias veces, lo quiero recalcar, pero hoy con un énfasis un poco diferente, porque cuando el Señor me habló de que quería extender su cetro de poder, inmediatamente tuve que pensar en Mateo 16:16, donde dice que Jesús mismo, se recuerdan que Jesús va camino a Jerusalén
ellos iban de regreso ya, era ya su tiempo final, ya era el momento de ir a toda la parte de la última fase de la vida de Jesús. Él ya tenía cumplidos casi los 3 años de ministerio, cuando de repente él decide que se va a tomar un desvío de unas 20 millas, 25 millas hacia arriba. Ni siquiera era un desvío suave, sino que era montañoso y difícil. Y se va a este lugar que se llama Cesarea de Filipo, donde ustedes y yo ya hemos hablado de esto y los pastores hemos tocado el tema. Y les dice en Mateo 16:16, ¿quién dicen ustedes que soy? Y ahí recordamos que empezaron a compararlo con Jeremías, con Isaías, con otros profetas, con Juan el Bautista, hasta que Pedro le dice que él es el Cristo. Y entonces el Señor le habla y le dice que eso que él está diciendo no se lo reveló carne ni sangre, sino que fue revelado por Dios, y que esa realidad y esa verdad era lo que le daba la capacidad entonces de que se le entregara a la iglesia las llaves para cerrar todas las puertas del Hades. ¿Se recuerdan? No me voy a ir a leer el versículo otra vez porque ya lo saben. Cuando uno ve esto y el contexto en el que estaba Jesús, fíjense que el muro donde estaba Cesarea de Filipo era una piedra, una roca gigantesca, y en medio de esta roca gigantesca estaban metidos un montón de nichos donde tenían a todos los dioses que adoraban en ese tiempo. Jesús se va al lugar más contaminado espiritualmente hablando que existía. Incluso los rabinos decían que un judío ahí no tenía por qué entrar. No solo por toda la idolatría que estaba ahí, porque estaban los dioses griegos, los dioses romanos. Había una cueva y debajo de esta cueva salía el agua que luego entraba al Jordán, que era lo que es el agua que le provee a Israel. Pero dentro de ese lugar habían orgías, habían actos sexuales horrorosos, porque todo lo que adoraban era a Baal y a Astarot, que tiene que ver con actos, sacrificios sexuales para la relación religiosa. Entonces era un lugar absolutamente contaminado, horroroso, y ahí los lleva, y ahí los sienta, y les dice, miren, los trajo a la puerta del Hades. Ese lugar donde ellos estaban sentados es uno de los 6 portales que se abren al inframundo en todo el mundo, conocidos en todo el mundo. Era el lugar principal de conexión con el inframundo para el área de todo lo que tiene que ver con esa parte de Medio Oriente. Y Jesús ahí los lleva. No tiene miedo de enfrentar el lugar, les enseña qué es lo que está pasando. Y ahí les dice, quiero que ustedes, les voy a dar las llaves a ustedes. Pero fíjense que el nombre original en griego no es iglesia, la tradicional, sino que es eclesía. Y eclesía para Jesús y para los que estaban ahí era algo muy claro lo que Jesús les estaba diciendo. Porque eclesía para los griegos era un consejo que legislaba. Era un grupo de personas sabias escogidas entre la comunidad que podían ver las leyes o la constitución, ¿verdad?, de ese tiempo, y podían juzgar las circunstancias en base a esas leyes y a ese consejo. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos, nos estaba diciendo a nosotros, quiero que sean un consejo que legisle en la tierra. Quiero que traigan mis reglas, mis estatutos, mis principios, y los marquen y los establezcan en la tierra, porque las leyes que estaban puestas por hombres. Cuando Grecia cae como imperio, entra el imperio romano, y para los romanos la palabra eclesía significaba otra cosa, significaba un ejército. Imagínense esto, un ejército poderoso que cuando llegaba este cuerpo que se llamaba eclesía romana, ellos entraban a un lugar y el papel de ellos, escuche que era de este ejército, era crear y cambiar todo lo que existía antes de que Roma lo tomara, botaran todo lo que no era romano y levantaran estructuras, carreteras, edificios, templos romanos. Entonces Jesús, cuando le estaba hablando a los apóstoles, les estaba diciendo, sean un consejo que legisle con mis reglas y mis leyes, y traigan a un ejército que cambie la cultura, la cosmovisión, y se sepa que aquí estoy yo, que esto está tomado por mí, que esta es una nación que
Dicen que somos el 50%, 49% de cristianos evangélicos en Guatemala, pero ha habido realmente una muestra de que eso es así. Cuando caminamos las calles y entramos a Guatemala, se ve eso. La eclesía no ha entrado. No ha entrado. Cuando ella entre a su completa manifestación, vamos a ver una transformación diferente en Guatemala. Pero miren, interesante que el Señor les dice que cerrarán las puertas del Hades. No dice las puertas del infierno. El infierno es el lado asignado para Satanás. Ese es un lugar donde él va a pasar su eternidad, el milenio, al menos el milenio, y luego va a soltar y primero Dios lo regresan allá. Pero el infierno es el destino de Satanás. Pero el Hades es una parte del inframundo de maldad. Jesús está diciendo, cierren el acceso de la maldad que entra a la tierra. Cierren las ideas equivocadas, cierren las leyes equivocadas, cierren los sistemas equivocados, cierren el sistema religioso, quiten todo lo que no estaba puesto desde su momento original. Las puertas, si ustedes lo saben, son cosas que se pueden abrir y cerrar, no necesariamente es como un espacio que ahí está al acceso de cualquiera. Las puertas tienen llaves, las puertas se abren, las puertas se cierran, y quien abre y cierra está determinado por quienes estamos bajo la autoridad. ¿A quién se le ha delegado esa autoridad? Y por eso es que el Señor nos dijo que nos daba las llaves del reino. Por eso dijo, les doy la autoridad para atar en la tierra lo que yo ato en el cielo y desatar en la tierra lo que desato en el cielo, porque esas son llaves y son puertas que cerramos o abrimos en la tierra para que entre a nuestro sistema, a nuestra cultura, a nuestra vida diaria, a todo lo que somos, ciertas cosas entren y otras no entren. Las puertas lo que hacen son soltar cosas, entran cosas a través de estas puertas que pueden traer bendición o que pueden traer maldición. Entonces, ¿cuál es la función de la eclesía? ¿Será que la función de la eclesía es solo reunirnos los domingos y los miércoles y tener actividades de vez en cuando? Que de 168 horas a la semana nosotros le dediquemos 60 minutos al Señor los domingos. De una semana. Una hora. De 168 horas le dedicamos una al Señor. Tal vez los miércoles le dedicamos otra. ¿Creen que es proporcional realmente esto y que Él iba a delegar a través de un sistema así todo lo que se tenía que hacer en la tierra? Claro que no. Nosotros sabemos que la iglesia es necesaria, la iglesia como la conocemos. La iglesia es necesaria porque esta iglesia lo que hace es que nos da la posibilidad de que haya salvación, nos da la posibilidad de discipular, crea una comunidad, nos movemos dentro de un grupo de personas que pensamos igual, nos apoyamos entre nosotros mismos, es el bastión de la verdad en las naciones, la iglesia debe de ser así, pero no ha sido un agente de cambio primordial en las naciones. Y la razón es porque la iglesia se ha puesto en una posición defensiva. De aquí nos metemos dentro de 4 paredes, no nos molesten, no nos digan nada, nosotros no los molestamos y solo déjennos reunirnos, crecer nosotros, mientras que todo lo de afuera se pudre y es tomado por Satanás. Jesús no les dijo eso en Mateo 16 a los apóstoles. Les dijo, tienen las llaves para abrir y cerrar las puertas del Hades. Tienen que tomar una postura diferente. Es una postura no a la defensiva, sino que es a la ofensiva. Es una posición de decir, Señor, ¿qué está pasando afuera que tú quieres cambiar, que puedes usarme a mí para cambiar? También requerimos, obviamente, de un pastorado y maestros para cuidar a las ovejas, para sanar las almas, para levantarnos, para ministrarnos, para liberarnos. Todos pasamos por esa faceta y eso es absolutamente necesario. Y para eso necesitamos la función de la iglesia. Pero la eclesía es lo que pasa después de salvación, discipulado y liberación. Es ya Cristo en ti moviéndose en las calles, moviéndose en los lugares donde tú estás y moviendo lo que Él quiere hacer. Entonces, los equipos se entrenan para ser movilizados dentro de la cultura y dentro de la nación, además de evangelizar. Vamos a pedir llaves
para puertas que encontramos cerradas. Fíjense ustedes, si ustedes están en distintos, estoy pensando en ciertas personas, lástima que no las tengo aquí enfrente porque me dirigiría a ellas y de una vez oraría por ellas, pero hay personas de nuestra congregación, porque el Señor dijo que iba a hacer de Llaves de Sion una congregación de piedras vivas. Quiere decir que las piedras vivas vienen, se acercan porque encuentran en el mensaje de Llaves de Sion algo que les alimenta. Y hay personas que hoy en día están mañana tomando decisiones de entrar a espacios distintos de más influencia y lugares muy estratégicos de Dios en los distintos lugares de influencia de la nación, sea educación, sea la parte de familia, sea la parte de negocio, sea la parte de gobierno, sea la parte de comunicación. Él está usando diferentes personas para entrar y movilizarlas dentro de ese lugar. Y una de ellas me llama y me dice, pastora, fíjate que se me está abriendo la oportunidad de ir a esto y esto, ¿qué crees? Obviamente necesitamos confirmar de parte del Señor, pero de entradita ya viene cumpliéndose lo que el Señor dijo que iba a pasar, que al estar equipados, al estar preparados, al tener el corazón centrado en Dios y ya seguros y firmes en Él, Dios nos iba a meter a lugares un poco más difíciles tal vez, en el sentido de que hay mucha tiniebla en esos lugares, pero que al llegar tú ibas a ser esa luz, ibas a ser esa sal, ibas a ser ese que abre las puertas que Dios quiere abrir para ese lugar y cierra las puertas para lo que Satanás está haciendo. Entonces, si estás siendo movido para eso, tú tienes que preguntarte, en relación al cambio, ¿qué tengo que hacer yo? ¿A qué me darás y qué me darás para que yo haga? Fíjese que en la iglesia normal, los domingos, venimos a pedir, venimos a orar, venimos a presentar nuestras peticiones, venimos a orar unos por otros, venimos a apoyarnos unos a otros. Eso es lo que hacemos. Pero aparte de eso, tendríamos después que decir, ¿y ahora qué quieres que yo haga? ¿Dónde me necesitas y qué quieres hacer a través de mí? Dios sentándote en su mesa de consejo, porque tienes acceso a esa mesa de consejo. Ahorita te voy a mostrar por qué. Dice en Efesios que el que necesite tener ojos para ver, lo pida. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a las que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación que opera del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:15 nos habla entonces de que está orando Pablo por los de Efesios para que les sea traído espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y sepamos la esperanza que hay y la supereminente grandeza de su poder y de la fuerza que opera en nosotros. Fíjense que cuando yo leía esto de Efesios, yo le preguntaba al Señor, Señor, si tú dices en Isaías que tú sabes el final desde el principio, y por nombre y apellido escogiste el día que cada uno de nosotros íbamos a nacer, en qué nación íbamos a nacer, en qué familia íbamos a nacer, por dónde nos íbamos a mover. Si ya está escrito un libro donde tú ya predeterminaste muchas cosas y solo tengo que aprender a caminar en él, quiere decir que lo que va a suceder en mi entorno, me vas a hacer copartícipe a mí y no solo una parte de la audiencia. ¿Me quieres usar a mí para que eso que tú estableciste desde antes se pueda hacer? Y yo siento un sí bien grande de Dios.
en mi corazón y lo oigo para ti también, que Él dice, yo lo pensé porque lo vi, porque te diseñé, porque te di el ADN que necesitabas para cada una de las funciones que te estoy llamando a hacer. Para el empresario le ha dado una calidad de habilidad para ser creativo, para tener favor y gracia, para ver oportunidades donde nadie las mira. Viene eso ya dentro del ADN del que es empresario. Para aquel que está llamado para hacer ciertas cosas en distintos lugares, se les facilitan las cosas y ahí es donde encontramos nuestro propósito y nuestro llamado. Por eso es que hace unas semanas atrás tocamos este tema, que sí podemos entender que estamos hechos para cumplir un propósito y un llamado, y el que quiere encontrarlo lo va a descubrir, y después de descubrir se vuelve algo que pasas toda tu vida alcanzando y progresando hasta que todo esto se cumple. Dice la palabra que no habrán cielos cerrados para nosotros. Es la promesa que el Señor nos da. Tenemos que pensar en que en este nuevo pacto tenemos acceso. Fíjense que en el pacto anterior, en el Antiguo Testamento, había una cortina que separaba la presencia del lugar santísimo del lugar santo, y solo uno podía entrar al lugar santísimo. Y cuando nosotros creemos que ya no tenemos acceso, ¿saben cómo sentí que me dijo el Señor? Es como que volvieron a coser la cortina y me volvieron a separar, y empezaron a creer solo aquellos pueden entrar, no todos podemos entrar, solo estos tienen acceso, los otros no. Y empezamos a vivir una vida en el Espíritu Santo, donde lo que hacemos es imitamos las cosas del Espíritu Santo, pero no ha sido impartido en nosotros verdaderamente la esencia de lo que nosotros somos. ¿Me explico? Es como sabemos cómo actuar, sabemos cómo hablar, sabemos lo que tenemos que decir, pero no ha sido impartido. Es una imitación versus una impartición real del Espíritu Santo. Efesios dice que sea revelado a ti, que sean abiertos los ojos de tu entendimiento. Esa situación en donde tú estás ahorita tiene una salida, tiene un camino, lo dice la palabra, se las leí, y hay que descubrir cuál es esa salida y ese camino, así como también hay un propósito por el cual estás ahí, y necesitamos preguntarle al Señor cuál es, para que podamos corregir si hay que corregir, o acelerar y caminar más rápido, porque es el camino en el que el Señor nos llevó. Fíjense que Apocalipsis 4, nos lo dice acá, en Apocalipsis 4, voy a ir a ese versículo. Apocalipsis 4 es bien claro en que Juan viene y se le revela. Vamos viendo en los primeros 3 capítulos hasta llegar al 4, que Jesús va describiendo quién es Él. Pero al llegar al 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Estaba cerrada? No, está abierta. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos. Había uno sentado en el trono, pero ahora habla de que hay 24 más. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahí se ve que hay una mesa de consejo. Ahí se ve que hay una mesa de consejo. Y dice que la puerta está abierta. ¿Tú te lo crees cuando Dios te dice que tú tienes acceso a ese lugar y que tú puedes pasar del primer cielo, que es estar aquí en la tierra, al tercer cielo, a ese lugar, a buscar el consejo de Dios, a buscar lo que Él está hablando de una circunstancia? Yo sé que lo saben en la cabeza, porque eso pasa. Yo lo sé, hay muchas cosas que sé en mi cabeza, pero de que lo sepa aquí a que lo crea en mi corazón, aunque la distancia es muy corta, y veces pasan años y no pasa de pleno solo conocimiento a que realmente sea una revelación. Cuando es una revelación, entonces regreso a la palabra que el Señor me dio para empezar este mensaje. Cuando escuché su voz que decía, quiero extender mi cetro de poder sobre Guatemala. Entonces vamos a ir a ese lugar a escuchar qué es lo que representa que tu cetro de poder se manifieste en la nación. Hoy estamos celebrando más tarde, a las 2 de la tarde, una marcha pro familia
que realmente es maravilloso porque es el cumplimiento de un trabajo de mucho tiempo, de oración de la iglesia, donde la iglesia no se quedó dormida cuando empezaron a querer venir leyes que iban a dar autorización para el aborto y leyes que iban a permitir el matrimonio del mismo género. Esto fue en el 2018 aproximadamente, siempre ha estado, pero este proceso de lo que está pasando a nivel mundial se ha intensificado la fuerza de querer establecer estas leyes. Y ustedes miren, cuando uno ve lo que eso representa, en la Biblia leíamos acerca de los sacrificios a Baal y los sacrificios a Moloc que pasaban a los hijos por fuego, etc. Y uno dice, eso era en el tiempo de Israel, en el tiempo de Baal y Astarot. Pero cuando uno oye de 81 millones de abortos en Estados Unidos, oigan, 81 millones de abortos. Esos son niños sacrificados y esa sangre está gritando justicia. Se preguntan por qué esa nación está pasando por lo que está pasando. La iglesia, cuando esas leyes iban a pasar, se durmió, no actuó, no estorbó, sino que se quedó callada. Y ahorita la iglesia quiere hacer algo al respecto y sin embargo, como ya la ley entró, solo la mejoran, que realmente lo que hacen es que la empeoran. Ustedes saben que legalmente en Nueva York, que es el estado que más muertes había tenido de COVID, solo como que vean cómo se contrastan las cosas. Es el estado con más abortos, es el estado que autorizó el aborto, aun cuando solo quede la mano del bebé dentro del vientre de la mamá, lo pueden abortar saliendo a los 9 meses. Está autorizado, es legal. Y el lugar con más muertes de COVID fue Nueva York. Es una carrera, juicio, justicia, juicio, justicia. En Guatemala, cuando quiso venir la ley pro aborto, que ya la iban a firmar, me recuerdo que la iban a firmar un lunes, porque la iglesia más apagada, callada, ocupada en sus edificios y en sus ministerios y en sus grupos y en sus crecimientos, y ahí metido en el Congreso, pocos hombres y mujeres de Dios que podían decir esto no lo vamos a firmar. Entonces Dios hizo un milagro, y ustedes saben que se generó una marcha. En 2 meses y medio se organizó la marcha más grande de manifestación que tiene en la historia de Guatemala, que fue la Marcha por la Vida y la Familia. Eso se hizo el domingo. Al día siguiente, lunes, ni un diputado tuvo la posibilidad de firmar una ley pro aborto y pro matrimonio del mismo género. No pudieron, porque ¿cómo? Con más de 350,000 personas marchando, se llenó 2 veces el Parque Central. Porque Dios dijo algo y dijo, quiero caminar las calles de Guatemala y quiero que sepan que esta nación es mía. Y como mis hijos están ahí, yo no puedo caminar para decir que estoy en contra de esto, pero ustedes pueden caminar por mí. Háganse visibles y dejen saber al mundo lo que yo pienso de esto. Y para la gloria de Dios, esa ley fue detenida. Sabemos que no ha caminado desde ahí, en el nombre de Jesús no se va a aprobar. Y para la gloria del Señor, el día 25 de julio, que recién pasó, ya se hizo pública una política pública que va a defender la vida y la familia en todas las áreas de la sociedad guatemalteca. Eso es lo que puede hacer una eclesía, un consejo legislador y un ejército que se moviliza para traer a la tierra la muestra de lo que Dios quiere hacer. Fíjense que nosotros somos llamados por el Señor para hacer lo que dice Isaías 9:6. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Aquí está el cumplimiento de la palabra de la venida de Jesucristo. Y el principado, dice la Reina Valera, en otras versiones dice, y el gobierno viene sobre sus hombros. Y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, si la cabeza es Cristo, el hombro ya es parte del cuerpo. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero dice que trae el gobierno en los hombros. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. ¿Sobre qué quiere Él gobernar todos los ámbitos de la tierra? A través de la iglesia. Pero se dan cuenta que es diferente el concepto de iglesia a concepto de eclesía, porque uno lo que hace es crecer, salvación, discipulado, crecimiento, liberación, ministración, fortalecimiento, y cuando ya termina ese proceso, el Hijo de Dios, ahora ya va a una asignación de eclesía. Siéntate en la mesa de consejo. Ponte en esos lugares donde yo puedo hacer cambios a través de ti. Métete a ver lo que yo estoy haciendo y hagan que se haga mi voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Te ves tú como uno de esos que el Señor puede llamar y reclutar para hacer esto? Me recuerda una visión que acaba de compartir un profeta muy conocido de un sueño que el Señor le dio. Es un sueño que tuvo un amigo de Dutch Sheets, pero se los quiero compartir para cerrar lo que el Señor está diciéndonos. Esto lo está hablando a todas las naciones por igual, no hay diferencia. Solo les quiero decir una cosa preciosa. Como Dios cumple todas sus promesas, dijo que Guatemala iba a ser faro de luz a las naciones. Faro de luz a las naciones. Un faro es algo que está en medio de mucha tiniebla, que le da luz a los barcos que están en alta mar y no saben dónde están. Guatemala puede ser un faro, un lugar donde otros encuentren dirección y orientación. Saben que a raíz de todo lo que ha hecho Guatemala Provida y Familia, en noviembre la OEA viene a Guatemala. Todas las naciones, la OEA es la Organización de Estados Americanos. No sé cuántas naciones de Iberoamérica vienen. Todos los de esta área van a venir en noviembre a Guatemala y quieren nombrar a Guatemala la capital Provida y Profamilia de Iberoamérica. La primera capital Provida, Profamilia de Iberoamérica. Y yo que estoy en chats de oración y proféticos de las Américas, todos escribiendo cómo hacemos para que pase en mi país lo que pasó en Guatemala, cómo hacemos para que tengamos lo mismo que les está pasando, cómo podemos. Y la verdad es que da tristeza decir, es que tenían que haber hecho antes, aunque todavía pueden hacer. Hay que guerrear, hay que batallar. Por eso, en la palabra que el Señor me dio esa mañana, que les estoy compartiendo, la segunda parte de lo que me dijo es, activen la legislación, mi legislación. Se los voy a leer. Activamos la legislación de Dios, contendemos hasta ver caer la resistencia y ver caer las tinieblas. Eso es lo que yo le contesté al Señor. Activaremos la legislación de Dios, contendremos hasta ver caer resistencia y ver caer las tinieblas y tu reino establecido. Vamos a hacer resistencia y vamos a colocarnos en un muro de defensa para que en Guatemala entre el diseño del Señor. Entonces, cuando estos otros países preguntaban qué podían hacer, les digo, únanse en oración, después únanse en movimientos, quítense los nombres, quítense el deseo de ser vistos y conocidos y tengan en su corazón un solo sentir, y es que Dios sea glorificado a través de que se hagan sus planes en la tierra como Él las quiere y como Él las ha determinado. Creo que para nosotros esto es muy importante, que nosotros entendamos este papel que el Señor nos está mandando a decir. Entonces cierro con la visión del sueño de Dutch Sheets. Dice que él y su amigo entraron y había un campo gigantesco en un gran valle, y en medio de este valle estaban tirados un montón de animales acostados, y cuando él se acerca a ver, el animal era una cosa un poco extraña, porque tenía cuerpo de oveja, pero tenían cabeza de león. Era como algo que estaba pasando de una transición a otra, de ser corderos a ser leones. Y fíjense que el cordero habla de la oveja, del pastor y del hijo, y el cuidado y el pastoreado de Dios. Pero el león habla del que gobierna,
del que establece, el que ruge, el que habla y el que abre los aires y cambia los ambientes y establece las palabras y las profecías y los planes de Dios. Pero fíjense que estaban acostados, entonces el Señor les dijo, háblales para que se levanten. Y yo le hablo hoy a Guatemala y le hablo a la congregación Llaves de Sión y les digo, levántense. Ustedes que son ovejas y leones, estamos en medio de este proceso de ser formados por el Espíritu Santo. Caminaremos bajo la instrucción y la voz de nuestro buen pastor, pero nos colocaremos en esa posición de reyes y sacerdotes que el Señor ha dado. Y fíjense que dice que en esta visión separaron estos animales como híbridos de oveja y león, y cuando al final separaron, dice que el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte, y cuando sopló el viento fuerte, la lana de la oveja se levantó, de las ovejas, y estaban llenos de garrapatas, las ovejitas. Por eso estaban ya drenadas, cansadas, adormitadas, no podían pararse. Y en eso el Señor les dice, saquen del aceite que yo les he dado, y el aceite es la unción del Espíritu Santo. Y él en el sueño ve que llenan un frasco enorme, un cuerno enorme de aceite, se la echan a la oveja y las garrapatas se empiezan a soltar y a quitar de encima. Y el Señor dice, se te va toda la limitación que has tenido, se te quita de encima todo lo que se te pegó, que no tenía que venir, que te ha drenado y te ha quitado la fuerza. Se te va el cansancio, se va el adormecimiento, la depresión, el desánimo, la falta de fe que había entrado a tu corazón y que no te había permitido estar levantado y fortalecido para la asignación que tienes. Y después de que estas garrapatas sueltan a estas ovejas, entonces empiezan a rugir como leones. Y al rugir como leones, las mujeres leonas empiezan a parir más de estos animales, que quiere decir una gran cosecha que el Señor va a traer, pero ya nacen con cabeza de león y con cuerpo de cordero, de oveja. Ellas ya vienen listas para la asignación y el llamado. El siguiente mover del Espíritu de Dios va a ser tan fuerte que vendrá un gran avivamiento, el que el Señor nos ha dicho, pero va a ser muy diferente. Estos vienen con una asignación ya caminando y anticipados para la asignación que tenemos como reyes y sacerdotes, además de ser las ovejas del buen pastor. De ahí en adelante dice que en esa visión el Señor los elevó, los llevó a un avión, y el nombre del avión tenía un nombre en hebreo, que lo que significa es tiempo de autoridad gubernamental del reino de Dios. Entonces, Llaves de Sión, nosotros no estamos pasando la vida por gusto, ni vivimos por casualidad. Tenemos una asignación, tenemos un llamado, tenemos a un Dios que es soberano, que conoce el fin desde el principio, y en ese esquema de lo que escribió tú estás incluido para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu casa, en la nación, en tu lugar de trabajo, en tu congregación. Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesús, tú que eres soberano, no hay poder mayor que tú, no hay Dios, no hay nadie semejante a ti, ni siquiera, Señor, y a ti buscamos, a ti servimos. A ti, Señor, amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor Jesús, tú que nos modelaste el camino, tú que nos enseñaste el camino y nos dejaste al Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros. Háblanos con claridad y levántanos con esa autoridad de oveja y de león para este tiempo. Padre, úsanos para que sea visto tu reino en la tierra a través de las cosas más grandes y más sencillas que nos toquen hacer en el día a día. Que Cristo sea visto en nosotros a través de todo lo que hacemos. Y tú llévate toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, le damos gracias al Señor por este servicio y este tiempo que nos dio de compartir. Dios es soberano en todo, conoce todas las cosas. No hay nada que Él no tenga al alcance. Pero así como es soberano, dijimos que su soberanía se manifiesta sobre la justicia y su misericordia. Una de las áreas que Él pesa y mide es nuestra obediencia en todas las áreas de la vida.
pero en particular hay una que Él menciona en la palabra varias veces, y es la obediencia que tenemos para con nuestras finanzas y confiarle al Señor nuestra provisión. Así que hoy quiero pedirte que veas en pantalla la manera en que tú puedes hacer el depósito de los diezmos, las ofrendas y las limosnas, de acuerdo a lo que el Señor te haya dicho que tienes que hacer, y lo hagas con gozo, con agradecimiento y con la certeza en tu corazón que Dios, que es soberano, que es justo y actúa en misericordia, tomará en cuenta esa obediencia y esa siembra tuya para lo que viene por delante para ti. Y después de haber hecho eso, quiero bendecir los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias porque a través de la obediencia, a través de la sujeción, a través de este acto de sembrar nuestros diezmos, ofrendas y limosnas, hacemos dos cosas. Uno es, te decimos, te amamos tanto, Señor, que todo lo que nos pidas hacer, eso vamos a hacer y vamos a confiar en ti. Te damos lo que nos pides. Y además nos extendemos al prójimo, porque nos dijiste también que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Nos extendemos a dar esas ofrendas y esas limosnas para poder cumplir esos dos mandamientos que lo cubren todo. Al hacerlo, Señor, sabemos que blindas nuestras finanzas, blindas nuestros trabajos y multiplicas cada semilla que pones en nuestra mano. Te damos gracias porque tú, que eres justo y misericordioso, haces con esto que sembramos lo que tú consideres que sea lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces ahora me queda darles los anuncios de la semana, pero hay un anuncio muy especial. Ustedes saben que hoy a las 2 de la tarde estaremos reuniéndonos. Ya vamos a volver a poner los mensajes de los puntos de reunión para la marcha para la vida y la familia. La idea es que Dios camine a través de ti, Él se manifieste a través de ti. No vamos a caminar esta vez, vamos a ir en carros con banderas, vamos a ir pitando, vamos a ir con música, vamos a ir adorando. ¿Y sabes qué? En lo que recorremos estos caminos de la nación de Guatemala y yendo hacia el punto cero de Guatemala, declaremos que no solo la vida y la familia, todo el diseño original de Dios para Guatemala se cumple. Y el Señor, con esto que hacemos, se lleva toda la gloria, se lleva toda la honra y se marca así en el ambiente de las naciones y de los medios que Guatemala es una nación que ama a Dios, ama la vida y ama la familia. Aparte de eso, tenemos las actividades de la semana, así que vamos a permitir que ustedes vean los anuncios para que puedan ser parte de ellos. Bueno, les esperamos, nos vemos más tardecito hoy y además de eso nos vemos durante el transcurso de la semana. Cada actividad está hecha y planificada porque el Señor nos ha hablado a los 8 pastores que estas actividades son tiempos de equipamiento, de adiestramiento para la asignación y el llamado que tienes. Así que no te pierdas ninguna de ellas, nos estaremos viendo muy pronto.